¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les saluda con un gusto Mario Olivas, director ejecutivo de consultores en comercio exterior y agencia aduanal CONCE en la frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Nos encontramos en el día de hoy en lo que es el tercer módulo o el tercer tema de los 6 que realizamos en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Chihuahua. Esperemos que los dos módulos anteriores hayan sido de su interés y por supuesto que si existe alguna duda o comentario en lo que son nuestros contactos y en nuestra información en redes sociales, ustedes pueden hacernos llegar todo tipo de preguntas, comentarios en relación a lo que fue la introducción, a los conceptos básicos y a los actores involucrados en el comercio exterior, que si bien recordamos, se encuentran por supuesto también en el canal de YouTube de lo que es Conce y en Chihuahua Market en lo que es la red social de Facebook por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Ustedes pueden contactar, visualizar en cualquier momento estos videos y en la sesión anterior nosotros dimos aparte lo que son los temas o las figuras principales en una cadena de suministro internacional, que muchos de los micros y pymes que contactan precisamente a la Secretaría ya cuentan con cadenas de suministro nacionales, pero se encuentran por supuesto con el interés y en la fase incipiente de iniciar en procesos de exportación. Ha sido muy relevante el que ustedes nos contacten con la finalidad de, por supuesto, conocer un poco más y de eso se tratan estos módulos que obviamente son de nivel introductorio básico, pero en nuestros canales se encuentran obviamente ya por supuesto si personal de aduanas o de comercio exterior de algunas empresas cuentan ya con conocimientos más avanzados o niveles intermedios, pueden ustedes también contactar directamente y o consultar en los medios que tenemos, que de nuevo los reitero, con la finalidad de consultar temas y presentaciones y videos que nosotros semana tras semana nos interesa actualizar a nuestros clientes actuales y clientes potenciales. Es de esta manera que después del preámbulo indicado, el tercer tema que elaboramos en conjunto con la Secretaría y CONCE es la clasificación arancelaria. Existen cuatro pilares principales en el comercio exterior, en lo que es, por supuesto, el derecho aduanero y todo lo que se deriva en la parte del estudio de aduanas. El primero es precisamente la clasificación arancelaria, que va a ser el módulo de hoy. El próximo módulo es el origen de la mercancía, revisado desde un punto de vista administrativo y por supuesto aplicado con normativa, en base a toda la normatividad internacional y nacional. A lo mismo que el día de hoy, por supuesto, vamos a revisar los dos espectros, tanto lo que es el derecho internacional como lo que es ya la legislación normativa doméstica o nacional. Es de esta manera que el principal pilar de aduanas es la clasificación arancelaria. El segundo es el origen de mercancías que vamos a revisar precisamente en el siguiente módulo. El siguiente pilar es la valoración aduanera. Estos tres pilares son básicamente la base que sostiene todo análisis desde un punto de vista aduanero. Para cuando nosotros como consultores nos consultan o bien ustedes investigan que quieren a lo mejor exportar un producto agropecuario, agroindustrial, de algún otro sector económico, de la industria de la transformación, etcétera, por supuesto que debemos de basar o debemos de iniciar con lo que es la clasificación arancelaria. Y sin una vez dado ya esta introducción, primero que nada es una nota importante a resaltar que hasta lo que era 1989
1986. México se encontraba en lo que si han estudiado o han revisado, incluso obviamente les tocó a lo mejor a algunos de nosotros vivir un módulo de sustitución de importaciones. Antes México obviamente se encontraba sus fronteras con estos sexenios en los 60, 70 y hasta mediados de los 80 en una economía cerrada al mundo, ¿no? Escucharemos mucho hablar que a partir ya de los 90 hubo una globalización y hubo la inserción de nuestra economía precisamente en un contexto internacional mucho más dinámico. Entonces, no es hasta 1986, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión con lo que es la entrada de México al GATT y las organizaciones internacionales, de un comercio internacional, digamos, más de nuestros tiempos, más del siglo XXI en 2020. Es de esta manera que a mediados de los 80 México inicia o ingresa ya con lo que es precisamente una acción mucho más dinámica en el comercio internacional y por ende la legislación internacional al suscribir acuerdos internacionales y esos trasladarlos a decretos y acuerdos y resoluciones domésticas o mexicanas. Es de esta manera que en 1988 México ingresa a lo que es la Organización Mundial de Aduanas. La OMA o WCO, aquí ustedes pueden ver la página de internet de este organismo internacional, es la que regula precisamente los sistemas, el sistema armonizado. El sistema armonizado, lo vamos a ver en esta, por supuesto, presentación, es vital para la clasificación arancelaria en el día a día. Su objetivo principal, por supuesto, es ahora sí que estandarizar la nomenclatura para cuando nosotros nos interesa o nos estamos buscando una importación o una exportación de nuestros productos o nuestros servicios. El año de fundación data desde 1952 y al día de hoy el 98% del comercio internacional total es representado por 183 miembros de esta organización. Es importante resaltar que antes de esta inserción de México, pues existía ahora sí que, imaginémonos, ¿no? Que antes de lo que era la tarifa como la conocemos el día de hoy, o esta nomenclatura, o este sistema armonizado, existía códigos diferentes para México y el resto de los países que sí se encontraban en esta organización y por supuesto el tener una misma nomenclatura simplifica el comercio internacional en gran medida. ¿Cuál es el beneficio de un sistema armonizado? Precisamente el primero es lo que estamos comentando, es la estandarización. Es que tengamos nosotros identificado precisamente a un nivel de su partida, como lo vamos a ver más adelante, una igualdad en esa codificación. A un nivel su partida lo traemos en ejemplos, es a 6 dígitos, lo vamos a ver. En la clasificación arancelaria en México llegamos a 8 dígitos, en Estados Unidos estos códigos son de 10 dígitos y así en cada país varía, pero lo más estándar es a 8 dígitos y o 10 como en Estados Unidos. ¿Qué más nos ayuda o en qué más nos permite facilitar el comercio internacional un sistema armonizado? Obviamente a definir aranceles aduaneros, a vincular en base a una fracción arancelaria. Vamos a nosotros definir cuál es el arancel que le corresponde. Es más fácil o más sencillo el analizar los mercados. Es bien importante, muchos de los clientes potenciales, micros y pequeños y medianos empresarios que buscan exportar cualquiera de sus productos, ya sea como comentamos, hay mucha, por supuesto, en el estado de Chihuahua, el sector agroindustrial es una rama de las principales en nuestro sector económico y ellos buscan, por supuesto, diversificar sus mercados. Es importante antes de, obviamente, analizar si el comercio exterior
es una estrategia válida para nosotros o una estrategia que nos va a precisamente ayudar a tener más ventas y por ende, por supuesto, maximizar nuestras utilidades, que es el fin de toda empresa, ¿no? En este sentido, las estadísticas internacionales son muy importantes, ¿no? Muchas veces, por supuesto, vemos a Estados Unidos por la cercanía, que es el mercado natural a donde se exporta el 80% de todos los productos de nuestro país, de México, pero obviamente ha habido un crecimiento en el mercado europeo y en algunos otros mercados que vale la pena, por supuesto, revisar. Y aún dentro de Estados Unidos, pues estamos hablando de una diversidad de estados que tiene este país en el que no va a ser lo mismo comercializar, por supuesto, en Georgia. Por un lado, o a lo mejor si nos vamos al otro lado, a California, no va a ser la misma estrategia, el mismo precio al que lleguemos y por ende una nomenclatura como una clasificación arancelaria o una subpartida arancelaria nos va a permitir analizar cuál es el consumo per cápita, cuál es obviamente el ingreso promedio o per cápita de las familias por estado. Es bien importante entonces este otro tema que estamos considerando en la estadística de comercio exterior porque nos permite a nosotros como interesados en diversificar nuestros mercados, en revisar qué país primero y número dos, qué región o qué estado, qué área nos representa una gran oportunidad. Y es importante, por supuesto, realizar todo esto como un estudio de mercado internacional antes de la exportación. Esto es importante y vital tenerlo anotado, que es necesario revisar a qué precio vamos a llegar, cuáles son los precios de la competencia o de los competidores y otros temas que es importante y que se simplifica al realizar la investigación en base a datos ya sean secundarios o primarios, pues obviamente se simplifica el poder tener y comparar ahora sí que peras con peras al decir cantidades expresadas en las mismas cantidades, ¿verdad? Dólares o unidades o volumen en base a unidades comerciales de tarifa. Es bien importante que los análisis, por supuesto, para que tengamos conclusiones fehacientes y oportunas, asertivas, pues que nosotros podamos precisamente comparar ahora sí en una igualdad estas estadísticas. Y estos son algunos de bueno, en la diapositiva anterior, son algunos de los sitios que van a encontrar aquí en la página internet en la que ustedes pueden buscar, por supuesto, este tipo de estadística para sus análisis de mercado internacional. Un sistema armonizado también nos permite establecer o sobre todo revisar y comparar precisamente todas estas variables que estamos aquí visualizando que nos van a permitir concluir si ese mercado internacional es una oportunidad o no para nosotros. En México, continuamos trabajando al 2020 con sus cambios, por supuesto, correspondientes. Desde el 2007 tenemos lo que es la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, con dos artículos nada más. Digamos que podemos decir que es una ley muy pequeña, pero todo lo contrario, porque en su artículo primero que corresponde a la tarifa, que aquí el acrónimo de TIGIE corresponde a la tarifa precisamente de los impuestos generales de importación y de exportación, nos permite y nos indica todas las fracciones arancelarias ya a 8 dígitos con su unidad de medida de tarifa, que esta la necesitamos para los pedimentos o los documentos que se transmiten al sistema automatizado aduanero integral del SAT y que nos también indica cuál es el impuesto general de importación, en el caso de importación, el IGI o el IGE, que es el impuesto general de exportación a la exportación. Recordaremos en la primera sesión la diferencia entre la importación y la exportación. Y por supuesto que los procesos o los requerimientos para una importación siempre por lo regular son más
complicados o de mayor numerología que en una exportación. Todos los gobiernos, por supuesto, siempre en los países buscan el fomento a la exportación, por ende, en términos generales, hay sus excepciones, por supuesto, lo que es la importación es más regulada que la exportación. Y también nos permite en nuestro país, en adición a lo que es la ligia y la tarifa, contar al tener o nosotros ser parte de este sistema armonizado, tener este sistema armonizado, mejor dicho, implementado en nuestro derecho doméstico, nos permite el clasificar de una forma más sencilla y que corresponda o que tenga una correspondencia a los otros 186 países que también forman parte de esta organización. El artículo 2 de esta ley nos indica cuáles son las 6 reglas generales y las 10 reglas complementarias que obviamente el propósito de la presentación actual no es entrar al detalle técnico para nosotros saber cómo clasificar. Nos lleva años el adquirir esta habilidad y esta experiencia. Sin embargo, es importante conocer estas bases y estos conceptos para partir o ahora sí de un análisis preliminar y posteriormente ya contratar expertos precisamente para que nos apoyen en la asignación correcta de nuestras fracciones arancelarias. El siguiente tema, que es la correlación con otras leyes, lo traemos en otra diapositiva más a detalle. Nada más para finalizar, lo que es la introducción a la TIGIE o a la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, es de esta manera que quisimos nosotros presentarlo para que nos quedara claro que es complicado el que nuestro producto que vamos a comercializar ahora sí, que caiga o bien que le corresponda una de las casi 12.500 fracciones arancelarias que existen a nivel, como dijimos, de 8 dígitos. Es de esta manera que se hace extensa precisamente esta ley con la tarifa. Y para llegar o para nosotros concluir cuál es la fracción arancelaria que le corresponde al producto que yo quiero exportar al extranjero o que quiero importar de algún socio comercial del extranjero, necesitamos que precisamente el experto en la clasificación, por supuesto dentro de las agencias aduanales, contamos con estos servicios es repasar tanto reglas generales como complementarias. En el caso de las complementarias solamente aplican a México, las 38 notas de sección, las 240 notas de capítulo. En cada capítulo viene precisamente dentro de los 97 del sistema armonizado más el último que es el 98 de operaciones especiales para México, se consideran o vienen notas de capítulo. Notas de subcapítulos, secciones, capítulos, partidas, más de 5,000 subpartidas, que son las del, hasta este nivel dijimos que son las que llega el sistema armonizado de la OMA, y ya los últimos 2 dígitos se asignan en México. Este es un ejemplo y nos puede llegar o nos puede quedar mucho más claro lo que estamos explicando en estas diapositivas. Aquí nosotros tomamos nada más como ejemplo la fracción que vemos aquí, 0508001. Si nosotros indicamos de lo que estábamos platicando de capítulo, partida, precisamente aquí vemos con una flecha que el 05 es el capítulo 05 de los 97, bueno, en el caso de México dijimos tenemos 98 capítulos, la partida 08 del capítulo 05, la subpartida 00 del 0508 y esta es la fracción arancelaria. A sistema armonizado vamos a llegar, como dijimos, a 6 dígitos. Es precisamente que en México, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, todos estos países que van a estar o que forman parte de la OMA van a tener a este nivel los corales clasificados igual. Esos 6 primeros dígitos van a ser los mismos. ¿Sí? Entonces es de esta manera que no se facilita totalmente la comprensión o más que la comprensión, por supuesto, la estandarización y la conciliación de fracción con fracción de un país a otro.
Nada más también aquí vale la pena hacer este comentario que a un nivel subpartida, que es el de la OMA que estamos platicando, todos los países les va a aplicar las reglas generales, las notas legales de sección, capítulo, subcapítulo, partida y subpartidas, como platicamos. Y en México nada más tenemos en adición a lo que se regula por la OMA, tenemos las 10 reglas complementarias que comentaba, notas explicativas de partida y subpartida. Obviamente cada una de ellas en base a la cantidad completa que vemos aquí. Muy bien. Ahora bien, decimos, ¿verdad? Dijimos que no es el propósito, por supuesto, en el día de hoy, el que nosotros sepamos cómo clasificar. Es una introducción a la clasificación arancelaria y la importancia de esta en nuestros estudios internacionales. Ahora bien, una vez que definamos la fracción arancelaria que nos corresponde al producto, ¿para qué nos sirve saber? Porque es uno de los pilares que estamos platicando en el comercio exterior, la clasificación arancelaria. Número uno, vamos a saber primero cuál es el impuesto general de importación. En el caso de una importación, dijimos es el IGI, en el caso de una exportación, el IGE. Por supuesto, existen pocas mercancías con un impuesto general de exportación cuando se busca, por supuesto, el que no se exporte por algún desabastecimiento en la economía nacional, por alguna restricción no arancelaria a la exportación que se busca también restringir. Que ese es el segundo tema en la CRRNA, pero el impuesto general sí es por supuesto, importante, un elemento importante en nuestro análisis, porque podemos considerar importar mercancía de algún país, por supuesto, pero necesitamos saber en adición al valor de transacción, al precio que nosotros vamos a pagar en el extranjero, cuál es el costo adicional que tenemos que considerar para la importación en México. Es de esta manera que la fracción arancelaria nos permite saber cuál va a ser el impuesto general de importación o el de exportación en el caso del IGE para nuestro producto. Esto aplica en México o aplica en cualquier país. Existen herramientas vienen aquí en unas páginas que les voy a dejar para que ustedes consulten, por supuesto, y que revisen algunos estimados. Nos permite también determinar el cumplimiento de regulaciones no arancelarias. Sí, en base precisamente a la fracción arancelaria, nos permite indicar cuál es la regulación o la tramitología que nosotros necesitamos considerar para la importación o la exportación de mis productos. Pago de cuotas compensatorias también, en caso de que existan. No voy a ahondar en el tema, pero son precisamente las cuotas compensatorias, son derechos que se deben de pagar o aprovechamientos en el sentido de cuando existe alguna práctica desleal de comercio internacional en base a la ley de comercio exterior. Y precisamente el siguiente tema en el origen, aquí traemos un poquito más a detalle lo que es las cuotas compensatorias. Y también la fracción arancelaria nos va a indicar si se va a determinar si es susceptible a una preferencia arancelaria, ya que en los anexos de los tratados, en las desgravaciones de las tablas de desgravación arancelaria, en estas viene precisamente cuáles son por país las fracciones arancelarias exentas y las negociadas. Ahora bien, en este segundo tema que platicamos de las RRNA, es importante señalar que en nuestro país nos regimos por la ley de comercio exterior. Tenemos así como una ley aduanera, tenemos una ley de comercio exterior, y el artículo 6 le da a la Comisión de Comercio Exterior o COSEX facultades, que es precisamente de comercio exterior, dentro de la Secretaría de Economía para interactuar con otras dependencias federales, gubernamentales, con la finalidad de analizar las cuotas compensatorias, las regulaciones y restricciones no arancelarias, y toda precisamente ahora sí que
situación o prohibición que nos implicaría cierto producto, cierta fracción. Por eso se hace tan extensa el estudio y el análisis del comercio exterior, porque ahora sí que a cada una de las 12.498 fracciones arancelarias que vimos tenemos en nuestra tarifa, le va a corresponder una carga, digamos, no arancelaria más arancelaria, si podemos como identificarla, distinta. Aquí nosotros tenemos dos ejemplos. Los cubrebocas que están de moda por la situación de la pandemia y tenemos que estos cubrebocas se clasificarían en la fracción arancelaria 6307-9099. Por ejemplo, el artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior nos indican las RRNA a la exportación o las regulaciones y restricciones no arancelarias. No arancelarias indica porque no es porque tengan que pagar. Los aranceles pagan, como vimos, ¿verdad? El IGI paga ya sea un ad valorem, un específico en base al porcentaje o a la cantidad, dependiendo del impuesto. Pero las no arancelarias son precisamente o prohibiciones o cupos o normas o cuotas, etcétera. Entonces, cada una va a tener distinta carga no arancelaria. Los cubrebocas, por ejemplo, si los quisiéramos exportar, aquí nos indica la República Popular Democrática de Corea, no es posible exportarlo de México al día de hoy. Y este es nuestro sustento, la Ley de Comercio Exterior y por supuesto, cómo se impuso esta RRNA en base a la COSEX que trabajó por parte de la Secretaría de Economía en coordinación a todas las otras dependencias y se analizan y se revisan y se publican en el diario o en los decretos y las enmiendas o cambios necesarios precisamente para que todos los usuarios y ahora sí que todos los actores del comercio exterior conozcamos que estas cubrebocas están prohibidos al día de hoy. Digamos, queremos ahora como otro ejemplo importar tableros de esta fracción, necesitamos cumplir con esta norma oficial mexicana 001 a la importación. Y el artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior pues nos indica precisamente las facultades y en qué momentos es posible que se imponga una RRNA a la importación, a la circulación o al tránsito. En estas otras diapositivas tenemos otros ejemplos. Vemos aquí un tubo de PVC de esta fracción arancelaria. Vemos aquí que la unidad de medida de la tarifa es kilogramos. Ahora, ¿qué pasa si a mí me lo venden en piezas? Esa es la unidad de medida comercial. Nada más tenemos que saber cuál es la de la tarifa porque esa la requerimos para lo que es la elaboración de los pedimentos. Vemos aquí que tanto la importación como la exportación está exenta de arancel. No hay IVA, por supuesto, a la exportación, solo a la importación. Esto es nada más para ejemplificar algunos casos. Por supuesto, ya las RRNA las vimos en este ejemplo, en estos dos, pero imagínense, ¿no? Obviamente platicamos de las 12.498 fracciones, pues obviamente tenemos muchas tipos de regulaciones y restricciones. Y cada regulación o restricción, eso es importante mencionarlo también, tiene causales o causas de exención. Es importante el conocerlos, leerlos, analizarlos y saber si lo tenemos que cumplir o lo podemos eximir. Este es otro ejemplo, la cinta adhesiva de vinil, clasificada en la 3919-1001. Y esta cinta igual la unidad de medida de tarifa vemos que es kilogramo, importación exenta y exportación exenta. También en estos casos aquí trajimos estos dos que vemos, tanto la fracción de la cubierta como el fusible están exentas de impuestos, tanto a la importación como a la exportación. La gran mayoría de las fracciones arancelarias al día de hoy se encuentran exentas en México para la importación. Este es, para finalizar el día de hoy, dentro de lo que es la OMA, el Market Access Map es de gran utilidad
para ustedes porque una vez que conozcamos precisamente la fracción arancelaria, o bien en este caso es para Estados Unidos, como se indica aquí, ustedes pueden ver del país, de qué socio comercial están interesados para realizar una investigación de en este caso, de cuáles son la carga arancelaria, como dijimos, más la no arancelaria. En este caso, bueno, pues tenemos eh, este ejemplo que nos han contactado, obviamente, para buscar la exportación o, en su caso, incluso importación de cubrebocas eh, cubrebocas o máscaras, perdón. Entonces, en este caso es importante que ustedes conozcan estas herramientas porque es posible que ustedes realicen la investigación. En este caso aquí nos indica cuál es la tarifa general y en el caso de México, ¿qué dijimos? Precisamente en alguna de las diapositivas, la clasificación arancelaria me permite decir en base al país, que es el siguiente tema, el origen, que está exenta, en base a la lista de desgravación con el Telecán vigente al día de hoy. Es de esta manera que trajimos, por supuesto, para el día de hoy algunos ejemplos. Existen muchos más ejemplos. Por cuestión de tiempo, platicamos que las presentaciones son alrededor de 25 o 30 minutos para darles a ustedes sobre todo las nociones, los conceptos de introducción de cada uno de estos temas relevantes dentro del comercio exterior y aduanas. Es un placer para mí, me reitero a sus órdenes, el de que estén, el que sintonicen, el que nos escuchen. Gracias por su valioso tiempo y cada uno de los temas, de las preguntas o consultas que ustedes nos hagan, tenemos el compromiso, por supuesto, de responderles y con todo gusto estamos a sus órdenes en CONCE y, por supuesto, en colaboración con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, que es un placer para nosotros el que nos inviten a presentarles estos temas importantes y relevantes para, obviamente, cada día buscar ser mejor. Muchas gracias por su comprensión y su tiempo. Muchas gracias.